buenas tardes de nuevo a Entrevistas Dígame y hoy tenemos un súper invitado. Se trata de Camilo Parada, gerente de Biota y Asear, que además es un amigo cercano de dígame.com.co. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, Karen, gracias por la invitación. Bueno, Camilo, muchas personas te conocen por Barranca Bermeja con Biota, siempre limpia, un video popular. Sí. Viral. Y esa frase de, hola, soy Camilo Parada. Pero, ¿cómo es emprender y ser un emprendedor de un tamaño interesante en la región? Y en una región como la nuestra, que podemos decir que aunque tenemos un gran impacto en el país, pues somos pequeños. Sí. Pues digamos que eso que acabas de decir es quizás lo que, a mi manera de ver, lo hace de pronto más fácil. Relativamente fácil, ¿sí? Porque cuando estamos en una región pequeña, lo que hagas por pequeño que sea, se va a ver grande, ¿sí? O sea, digamos que el impacto que tienes va a ser mayor. Cosas buenas que hagas y cosas malas que hagas. Entonces, digamos que yo he pensado que en Barranca hay una oportunidad, digamos, de oro para emprender cualquier cosa. Por eso mismo. Porque si tú haces algo bien hecho, tienes la posibilidad de que mucha gente te vea. Y tú sabes que al final el voz a voz y digamos, ese es el mejor ruido, la mejor publicidad es el voz a voz. Entonces creo que Barranca se presta, o sea, presta sus condiciones de gente, de ser una ciudad pequeña, para poder emprender. A mí, por lo menos, no me quejo, me ha ido muy bien. Y más o menos con esa filosofía. Aprovechando lo pequeño del territorio para hacer que las cosas que uno haga y sean pequeñas sean muy grandes. ¿Qué opinión te merece que pareciera, no es una afirmación nuestra, pero pareciera que las personas hacen dinero acá y se lo llevan? No, yo creo que no es una opinión, es cierta. O sea, eso sí pasa mucho. Barranca es vista por muchas personas como una ciudad en la que se pueden ir a trabajar. Y bajo ese concepto, vienen, trabajan y se van, ¿sí? Entonces, conocemos mucha gente que tiene sus casas en Bucaramanga o incluso en Bogotá. O sea, intenta conseguir un vuelo de Bogotá a Barranca el lunes. Sí, es imposible, ¿sí? O el viernes de Barranca a Bogotá. Pues digamos, para no asimilarlo tanto solo con Bucaramanga. O sea, pasa en todo sentido. Barranca es visto por muchas personas todavía como una ciudad de trabajo nomás, ¿sí? Y ahí es donde yo digo que los que no la vemos así, tenemos una oportunidad de oro para emprender y para hacer cosas chéveres. Entonces, me decían, cuando me invitaban antes de pandemia a dar algunas charlas, entonces en las universidades me decían algunos profesores, ¿qué le decimos a los estudiantes para que no se vayan? Y yo les decía, no, pues que vayan, yo les doy para el bus. Porque si se van, pues nos dan más oportunidades a los que creemos en la ciudad, en los que creemos que la ciudad no es solamente una ciudad para trabajar, sino para hacer muchas cosas más. Hay gente que lo ha demostrado. En Barranca, pues hace 5 años la industria gastronómica no era la que es hoy. Hoy es impresionante. Hoy tienes plan para ir a restaurantes durante un mes, a ir a restaurantes diferentes y todos espectaculares. Entonces, digamos que estos que han hecho esas apuestas es porque creen en la región y están acá y digamos, se dan la pela por seguir apostando en la ciudad. Sí, se la luchan porque muchos opinan como, no, allá en la provincia no me puedo quedar a vivir, pero Gordy, se puede vivir en Barranca Bermeja y se puede vivir súper bien. No, es que por eso te digo, no es un decir solamente que la gente viene de trabajo, no, eso es una realidad, Pero bueno, hay quienes la rompemos. ¿Siempre te fue bien emprendiendo? O sea, ¿Biota fue ese primer emprendimiento y Asear que la pegan? No. ¿O antes de Biota hubo otros ejercicios que fracasaron? ¿O que se abandonaron? Hubo muchos antes. Yo arranqué en Bogotá, yo estoy en Bogotá. Yo soy abogado, entonces terminé mi carrera de Derecho y comencé a emprender en Bogotá con fracaso. Bueno, digamos que con muchos aprendizajes. No, y termina siendo una frase cliché, pero es cierta, ¿sí? No, en Bogotá tuve de todo, intentamos montar un buffet de abogados con unos amigos, que es la típica de los abogados cuando vamos a terminar, entonces unámonos para hacer un buffet. El tema no funcionó, estuve en un tema comercial, digamos que yo soy abogado, pero no he ejercido, siempre he estado más como en el mundo empresarial, en el mundo comercial, entonces en su momento tuve un tema de vehículos, de compraventa de vehículos en Bogotá, luego me fui para Bucaramanga,
Tuve un restaurante en Bucaramanga, no me fue bien tampoco. Y cuando llegué a Barranca, me di cuenta que acá estaba todo por hacer. Que Barranca era una ciudad que le podía brindar a uno mil oportunidades. Y más cuando ocurre lo que te contaba que me decía la profesora en esa época. ¿Qué hacía para que los estudiantes no se fueran? Entonces, porque mucha gente estudia y está buscando es cómo se va. O sea, ya me gradué, ahora sí me voy para Bogotá a buscar oportunidades. Y no se dan cuenta la cantidad de oportunidades que puede haber en Barranca ahora. Barranca nos da algo que quizá dan todas las ciudades pequeñas a quienes nos quedamos. Y es algo que para mí es muy valioso, que es calidad de vida. Para mí Barranca me ofrece calidad de vida. Ir a almorzar a la casa. Ir a almorzar a la Eso es casa, una hacer la delicia. siesta, poder ir al colegio de los niños cuando... ¿Cuántos papás quisieran en una ciudad como Bogotá poder asistir a una reunión de padres de familia? Bueno, aunque no son las más agradables del mundo, pero ¿cuántos no quisieran hacerlo, pero no pueden hacerlo porque trabajan en un extremo de la ciudad? O que sus hijos duran 2 horas en una ruta escolar para llegar al colegio. Acá no, acá duran, si hay trancón, 15 Si minutos. está lejos, 15 minutos. Sí. Sí. Entonces, al final eso es calidad de vida para uno y para sus hijos y para su familia. Entonces por eso hay quienes nos enamoramos de Barranca el día que la conocimos. Yo llevo acá en Barranca viviendo a 15 años y, y no me interesa pensar en cambiar mi ciudad. Camilo, ¿por qué fracasaron el buffet, la compraventa y el restaurante? Por inexperiencia. Entonces, digamos que en su orden. Entonces, el buffet era lo natural de un abogado con sus amigos de universidad. Entonces, unámonos y vamos a seguir juntos siempre. Entonces, qué chévere vamos a hacer. Usted es bueno en derecho penal, entonces usted en penal. Yo soy bueno en civil, entonces en civil. Al final, la inexperiencia y el no saber cómo se hace empresa, pues digamos que eso se quedó casi que en un intento fallido. Sí, se constituyó y toda la empresa, pero no recuerdo ni siquiera en ese momento cómo se llamaba. Estoy hablando del año 2005 por ahí. Entonces al final, inexperiencia, por decirlo de alguna manera. Lo de la compraventa de vehículos, porque eso no, como que uno hay cosas en las que uno no se siente, ¿sí? Digamos que también yo creo que hay que ser y parecer, ¿sí? Entonces uno no debe estar en algo solamente porque le puede generar dinero, sino porque también le gusta hacerlo. Hay personas en las que... Hay un dicho en una frase de Facundo Cabral que dice: aquel que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Entonces pasa más o menos lo mismo con quien quiere emprender en algo que no quiere, que no le gusta, que como que no se siente, pero que lo hace porque uy, es que me dijeron que eso da plata, ¿cierto? Entonces digamos que eso fracasó. Quizás por eso era más el concepto en esa época, muy joven yo, que sigo siendo muy joven, pero más pelado. El concepto de que esto da plata, entonces voy a ponerme a comprar carros, y duré en eso como un año y bueno, no era lo mío. El tercero fue restaurantes. Entonces, cuando eso nos ha pasado a muchos cuando tenemos un capital ahorrado. ¿En qué lo pongo a trabajar? Entonces uno piensa en un bar o un restaurante. Digamos que es un tema calcado, ¿sí? Entonces el bar que dice es que al trago le saca mucha plata. Es el concepto que uno, o sea, eso es lo que uno escucha en los corrillos. Es que al trago le saca mucha plata y a la comida se le saca mucha plata. Digamos que si tú ves una hamburguesa hecha, o sea, el pan, la carne, la lechuga, el tomate, la tocineta, tú dices, escucha, hacer esta hamburguesa me vale 3.000 pesos y allá la vendo en 15.000, eso se le saca, o sea, 10 veces su valor. ¿Sí? La cantidad de veces que quieras. Eso llevarlo a una realidad es completamente diferente. O sea, ¿Por qué? Porque hay unas cosas que uno no conoce cuando uno no conoce de negocio, no conoce de empresa, y es que hay una cantidad de costos asociados a eso que uno simplemente ignora. No contabas el gas, nada. Entonces uno se queda, no, es que a esto le saco 5 veces su valor y no es un plata. Claro, pero el personal, la luz, las adecuaciones, o sea, hay muchas cosas que cuando uno es inexperto en temas de negocio, uno no ha querido o no se ha interesado ni siquiera por entender de qué se tratan los negocios o cómo se logra hacer un negocio, cómo es hacer un plan de negocio, pues terminaron estrellándose. Así me pasó. Entonces me pasó que me metí en un sitio donde el arriendo era costosísimo
y yo era feliz porque veía que, no, pues súper chévere, yo estoy vendiendo muchísimo, pero pues cuando llegaba el arriendo, digamos que la inexperiencia, el desorden, cosas que son naturales cuando uno es principiante en el tema de negocios. Digamos que esos fueron como mis cursos para llegar a SEAR, que fue a lo que llegué cuando llegué a Barranca. ¿Y en los 3 perdiste plata? Todos. No hay negocio en lo que... No, en el de los carros no perdí plata, en el de los carros simplemente me retiré. Pero en el resto sí... ¿Y cómo es que perdí, afrontar que eso? quedé reportado con mi papá, con mi mamá, con Data Crédito, con todo. En el restaurante. Claro, con todo. No, eso fue una época dura de mi vida, porque es que aparte lo más complicado quizá que es, o sea, de fracasar en un negocio no es solamente la ilusión y eso que puede ser sentimental, que es muy importante, sino que tú estás jodido, que te quiebras, pero para terminar lo que hiciste necesitas plata. ¿Sí? Para cerrar. Claro, para cerrar necesitas plata. Entonces te viene Cámara de Comercio, tienes que pagar una liquidación, o sea, una cantidad de costos asociados a lo legal. Entonces te va a que si debías 2 meses de arriendo, tienes que levantártelo de los 2 meses de arriendo porque no tienes problemas. Ah, pero tienes que dejar las adecuaciones del lugar. Ah, pero tenías unas cocinas y unas mesas y unas sillas que te tienes que llevar y no sabes para dónde. Porque pues en tu casa no te van a caber. ¿Y qué te vas a llevar en una cocina industrial donde la vas a meter? Necesitas venderla, pero no, nadie te la compra. O sea el problema no es solamente quebrarse, no es solamente fracasar en el intento, sino es después del fracaso. O sea, es como ya aceptar que fracasé, que es súper complicado, porque hay algo que nos pasa a los emprendedores y es que no nos damos por vencidos, ¿no? Claro, ¿cuándo reconocer? Bueno, hasta aquí voy porque esto no es. No sabría decir que el momento exacto es X o Y, no. No. Pero ¿y tu momento cuál fue de decir, este restaurante no? Yo creo que lamentablemente fue cuando ya no tenía quien me respaldara. Fue que ya no puedo hacer nada más. Si hay algo que tenemos los empresarios es que somos tercos. La terquedad es una de las cualidades que tiene el empresario, entonces, en mi manera de ver. Sí, de acuerdo. Y vuelve, y lo intenta, y vuelve, y lo intenta, y vuelve, y lo intenta. Entonces digamos que para el empresario hay un escepticismo muy grande ante el fracaso. Entonces no puedo fracasar en esta vaina, entonces venga y le pido al banco. Pero ya cuando el banco lo tengo ocupado, entonces venga y le pido a mi papá. Cuando el papá lo tengo ocupado, venga y le pido a mi mamá. Cuando entonces vengo y le pido a un primo. Pero cuando ya definitivamente no tiene ni familia, ni amigos, ni nadie, es que lamentablemente uno dice, hasta acá llegué. Y digo lamentablemente porque pues al final los negocios hablan solos. O sea, los negocios tienen voz propia. Sí, las empresas tienen voz propia. Entonces la misma empresa te dice a ti, oiga viejo, ya. Estamos en rojo. No fue. Entonces si uno escuchara esa voz de la empresa, pues simplemente uno le saldría más barato. Porque entonces después de eso que te digo, que tú le dices uno al banco, papá, mamá, tío, tía, primos, tienes que mirar a quién más recurres para poder entregar. Entonces sí es muy complicado, no hay un momento, es uno mismo el que tiene que darse cuenta. En mi caso fue cuando ya no tuve nadie más que me apoyara. Fue cuando dije, no, ya, me tocó cerrar. Y en tu opinión, digamos, a un empresario que le está yendo bien, pero que ya siente que no tiene el feeling, ¿cómo crees que sería dejar eso que está haciendo? No, yo creo que me pasó incluso con Biota. Entonces, y acá te doy una primicia. Entonces, con Biota tomé la decisión de hacerme a un lado del tema de los residuos. ¿Sí? O sea, por eso que conocieron a Biota en la ciudad, ya Biota ya no lo va a hacer más. Porque o sea, digamos que en el ejercicio se da uno cuenta de una cantidad de cosas que tiene esto, superintendencia, usuario, ciudad, hay una sumatoria de cosas que son las que entonces, lo que tú dices, pierde uno como feeling con lo que está haciendo y al final, entonces, perdí el feeling, pero digamos en un tema de ciudad tienes que ser un responsable y decir, bueno, tampoco puedo dar esto al garete. Tú también tomar decisiones para poder alejarme del negocio con el que ya no estoy conectado. Y así me pasó. O sea, creo que el empresario que
que estándole yendo bien en un sector de su negocio, de lo que hace, y ya, ya el tema que está haciendo no le está generando esa satisfacción, no solamente económica, pues tiene que convertirse o hacer lo que se convirtió de moda después o durante la pandemia, que es reinventarse, empiece a pensar en nuevas oportunidades de negocio, cambia la dirección de lo que estaba, el timón que estaba haciendo, porque para donde iba, tarde o temprano, eso no le va a dar. Cuando usted ya lo que está haciendo, lo está haciendo por simplemente una obligación, tarde o temprano se revienta. Entonces tiene uno que tener la lectura clara de cómo dejo que esto no se reviente, porque si se revienta, pues me reviento yo y genero una cantidad de problemas con trabajadores, con todo el mundo, ¿sí? Entonces es un poco, pues, una recomendación. Hay un tema que pasa en la ciudad y pasa en las ciudades pequeñas, y es que hay mucho enanismo empresarial. También es una dinámica propia de la economía, el 80-20. ¿Cómo es el enanismo? 20%, ¿Cómo es eso del enanismo? Estas empresas que están, pero no crecen, Okay. no son escalables. Okay. O sea, es como la pandemia empresarial de las regiones. Okay. ¿Qué consejo le darías a ese emprendimiento con enanismo empresarial y el emprendedor además está atrapado en lo que decías, que es la terquedad del emprendimiento? Porque sí. Pero yo creo que lo que a uno lo hace pequeño es la mente, ¿sí? Porque al final todos nos levantamos a trabajar temprano, todos nos acostamos tarde pensando en el negocio, pensando en las nóminas, pensando en... O sea, todos hacemos la tarea, ¿sí? Al final creo que la mente es la que termina limitándonos muchísimo en lo que hacemos. Hay algo que yo le recomiendo a muchos amigos y empresarios, y es: hay que salir. Y cuando digo no hay que salir, no le estoy diciendo no toca ir a la China. No es necesario ir a la China. O sea, puede coger uno un bus, ir a Bogotá. Puede uno coger un bus, ir a Medellín. Yo recomiendo mucho ir a ferias. Y ir a una feria no es sinónimo, o no te obliga que tienes que ir a una feria, y si no compras nada o no haces un negocio, entonces fracasaste en la feria. Yo creo que si hay algo que tiene la feria es que le abren a uno la mente. Pero te decía, yo creo que el enanismo es más mental que físico, porque por eso digo, todos tenemos las ganas. O sea, no hay una persona que diga, no, es que yo no tengo las ganas de crecer, a mí déjeme quieto. Pues de pronto sí hay, pero vemos que el término es todos quieren es crecer. Entonces yo lo que digo es, las ferias nos ayudan muchísimo a abrir la mente, y cuando tú abres la mente, entonces yo te cuento una experiencia. Yo estuve en la feria de Cantón en China, estuve un mes porque me batí toda la feria y no hice ni un solo negocio, pero llegué en mi mente con un mundo de posibilidades y dándome cuenta que el mundo estaba más allá de lo que yo pensaba. Y cuando digo que no es necesario ir a China es porque lo pude haber conocido en Bogotá. Si uno va a las ferias empresariales en Bogotá, o a las ferias industriales, o acá a Corferias, hacen ferias cada nada, te das cuenta de la cantidad de oportunidades que hay para emprender, que uno como que se cierra en lo de todos los días, en mi día a día. Yo me encierro en lo urgente, que es en hacer mi venta diaria. Eso es lo urgente, eso es lo cotidiano, eso para mí termina siendo lo misional. Y dejo de pensar que en lo importante, que es lo que me genera a mí o me abre la mente hacia nuevas cosas. Entonces yo digo, salgamos, así sea, hacen una feria en Bucaramanga de emprendimiento, vamos y escuchamos. De acuerdo. Mi mamá resume eso en una frase que además la voy a dejar porque de verdad es increíble. Hay dos tipos de personas, hay dos personas picando piedra. Pero a uno le preguntaron, ¿y usted qué está haciendo? Picando piedra. El otro dijo, haciendo la catedral. Yeah. También uno no perderse, ¿cierto? Por picar piedra en lo importante siendo emprendedor. Y en estos ejercicios que no han fracasado, como es asear y Biota, que bueno, Biota ya tenemos la primicia, pero asear, ¿cuándo te diste cuenta? Por acá sí es, moviendo esto me va bien, este sector? O sea, ¿cuál fue ese momento de uno decir, me está yendo bien, funciona? No, el momento te lo da, algo que de lo que carecemos muchos, que les empezamos a aprender, y el momento te lo da un papel que se llama balance y estados financieros. Ese momento que te dice a ti, están haciendo las cosas bien. Y cuando digo que carecemos y que desconocemos, es porque cuando yo arranqué con esto, a mí me entregaban un balance y eso era como si fuera en chino.
Sí. en mandarín. Yo miraba eso y decía, ¿esto qué es? Esta me da pena contar que yo pensaba que los códigos eran inventados. No, Como no, van por en eso. orden 1, No, 2, por 3, eso. 4, 6, 7. No, y llega uno, y yo solamente llegaba al final donde decía utilidad. Entonces yo veía que era utilidad y decía, que muy bien. Entonces yo sabía que estaba yendo bien porque la utilidad era positiva. Pero me di cuenta que, venga, yo tengo que aprender a esto. Entonces tengo que salir y me fui, me preparé y hice cursos y todo. Y entonces ya yo voy a ver un balance y ya le entenderán sentido a los códigos, a absolutamente todo. Y a analizar un poquito el tema. Yo creo que el cómo le esté yendo a uno se lo marca mucho el mismo mercado. Y ahí sí viene la astucia del emprendedor de darse cuenta que hay quienes hacen 10 pesos y se gastan los 10 pesos en cosas personales. Entonces, me gané 10 pesos, voy a comprar los zapatos que me quiera comprar. Hay quienes, me gané 10 pesos, espera a ver qué reinvierto para que esta vaina siga creciendo. Y Eso es muy un consejo importante, ¿no? Separar las finanzas personales del emprendimiento. No, total. Inclusive yo siempre la recomendación que le doy a la gente es pongas un sueldo en su emprendimiento. Entonces usted es el dueño de la... Sí, es el dueño. Póngase un sueldo. Un sueldo, el que sea. Pero usted no puede manejar lo de la leche en un bolsillo y lo de la nómina en el otro bolsillo. Porque es algo que tarde o temprano termina mal. Entonces, ponga un sueldo y usted tiene que saber que con su sueldo tiene que vivir. Pues al año si le está dando muy bien, pues se lo sube. Pero, o sea, lo que digo es, hay que separarlas. O sea, un bono. O sea, separe las dos cosas porque mezclarlas es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Aparte por lo que te digo, bueno, y digamos que el ejemplo que te decía de la reinversión no es tanto por mezclarla en cosas personales. Es porque inclusive puedes hacer la inversión de comprarte un carro para la empresa. Pero ponte un carro que no necesitas en ese momento. De pronto necesitas más invertir en capital de trabajo, de pronto necesitas más que una camioneta lujosa. Para el gerente. Para el gerente, ¿sí? Digamos que pasa mucho eso. Creo que uno de los éxitos que yo he tenido en las empresas es que todo se reinvierte. O sea, no me he sentado nunca, venga a ver cuánto fue que quedó este año, entonces me voy ahora para Miami de vacaciones y me pago un bono de... Es que hay que reinvertir para que la empresa termine siendo sostenible. Vamos, que eso nos permitió mucho que en pandemia pudiéramos responder con los trabajadores. Hoy la gente ya olvidó la pandemia, pero lo que vimos los empresarios en la pandemia fue terrible. O sea, el uno acostarse pensando qué voy a hacer. Yo en general en varias empresas que tengo somos más de 400 trabajadores. Yo decía, ¿qué voy a hacer con las 400 familias? Porque es que esos 400 tienes que multiplicarlo por 4, que son más o menos los que dependen de la empresa. Y decíamos, bueno, ¿qué se puede hacer? Menos mal, digamos, esa misma responsabilidad financiera que se tuvo en los años anteriores permitió que el golpe no fuera tan fuerte. El golpe fue pero supremamente fuerte. Las ayudas del gobierno llegaron a medias y después se las quitaron. O sea, una cantidad de cosas que, por eso te digo, ya nadie habla de eso porque ya pasó. Y en tu opinión como empresario, en ese caso, ¿hay que cuidar a la gente, hay que propender por tenerlas o hay que cuidar el balance y hacer un recorte? No, yo creo, o lo que quise fue que lo último que se tocara fuera la gente. Fue lo último. Y gracias a Dios digamos, estábamos en un sector que nos permitió en determinado momento empezar a trabajar. ¿Sí? Después en otros problemas, por lo menos en el caso de Biota, pudimos trabajar, digamos, empresas de servicios públicos, pero pues la gente no pagaba. La gente pues claramente o pago el recibo de la luz con el que se cobraba el servicio de aseo o compro el mercado para la casa. Entonces digamos que en eso, digamos que fuimos golpeados en el sentido de que pudimos trabajar, facturamos entre comillas, pero no recaudamos. Pero por lo menos les debían. Sí, pero digamos, gran parte de esa cartera es cartera que se ha perdido, porque recuperarla es muy complicado. Digamos que en el servicio de la luz la gente tiene como una costumbre que paga, como no la cortan, entonces un mes no lo paga, el otro sí, entonces acumula 2 meses. Pero cuando tú ya te das cuenta que tienes acumulado 4, 5, 6 meses que te tocó acumular porque no podías, o pagabas la luz o comías, pues simplemente ya empieza una cartera a atrasarse, que es impagable después. Es impagable para la persona y para uno es incobrable, porque entonces una persona que está llevada, que no puede pagar, que no ha podido ni comer, ¿qué haces ahí? Pues sigamos adelante. Sí, es un poco lo que ocurrió. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero para cerrar. Ese consejo
a las personas que hoy quieren emprender? Pero bueno, una cosa antes. ¿Tú qué opinas? Si alguien quiere emprender y dice, bueno, no sé, quiero emprender, pero tengo mi trabajo, ¿se puede eso? ¿Todo a medias? O sea, a medias el trabajo, a medias emprender, ¿o hay que dejar una cosa en tu opinión y empezar a hacer la otra? Es muy difícil porque emprender requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo, que seguramente terminarías haciendo o las dos cosas mal, pues para hacerlas a media de hacerlas mal, o haciendo una bien, que es la de emprender y descuidando el trabajo que tienes. Entonces, o sea, o sea, si uno tiene una buena idea y uno tiene la plena convicción, no solamente de la ilusión, sino la convicción, porque ilusión todos nos ilusionamos, la convicción de que el tema puede salir adelante, yo diría, tírese al agua. Pero si usted lo que tiene es una ilusión de que eso va a salir bien, es tirarse al vacío. Yo prefiero caer en la piscina, que ahí puedo nadar, ¿sí? No puedo volar. ¿Sí? Entonces, al final digo, si usted tiene una idea en la que usted cree y la tiene organizada, estructurada, usted dice, está bien, la saco adelante, tírese al agua. Si no la tiene, es un salto al vacío. Y no conozco el primer humano que huele, mientras que los que nadan sí somos bastantes. Bueno, ¿y cuál es ese consejo entonces para las personas que quieren emprender? ¿Por dónde empezar? Porque decías que los fracasos de tus emprendimientos que fracasaron fue por desconocer esas cosas del plan de negocios, de la vida, del emprendimiento. Entonces, ¿cuál sería ese consejo? ¿Por dónde empezar? Que hay que empezar por escuchar. Yo creo que es gratis. Primero, es gratis. Segundo, es que yo siempre cuento un cuento y es que existen tres tipos de personas: los brutos, los inteligentes y los sabios. Entonces, el bruto es aquel que le dijeron, no meta la mano allá que se va a quemar, y la mete, pero lo peor es que después vuelve y la mete. El inteligente le dijeron no la meta, la metió, pero en la vida la va a volver a meter porque ya aprendió la lección, que es lo que nos pasa más o menos cada a todos. Todos empezamos siendo medio brutos, nos dicen que no y vamos y nos quemamos. Pero entonces muchos aprendemos y decimos, no, yo no vuelvo a meter la mano porque me quemo. Y los sabios, que son muy pocas personas, que son los que terminan aprendiendo a escuchar, y entonces ya le dijeron que si mete la mano, allá se quema, y pues no experimenta, simplemente, ¿para qué lo va a meter allá? Me va a quemar. Entonces, lo que le digo a los emprendedores, a la gente que quiere emprender hoy es, escuche. Digamos que hoy hay muchísimas posibilidades de escuchar. Más que cuando yo arranqué, que el internet todavía se conectaba uno con el pitico de pi. Sí. Hoy YouTube, consejos para emprendedores, empieza a escuchar, que eso va a hacer que cometa menos errores. Entonces ese es mi consejo. Hoy hay posibilidades enormes. Es un mundo más competitivo, es un mundo más difícil, más competitivo, pero también hay más herramientas. Y yo creo que afinar el oído es un súper consejo. Ahora, ¿qué decirle a los empresarios medianos y grandes de las regiones? Que crean en su región. No hay otra forma de hacer crecer la región, el país, a su empresa, a sus trabajadores, que crecer en donde estamos. Si uno no cree donde está, pues al final está medio chimborria la cosa, ¿no? O sea, creo en esto, pero creo que es un pedazo. Y la inversión me la llevo para otro. No, pues venga, creemos acá, invirtamos acá y crezcamos todos acá. Creer en serio. Creer en serio. Y ser más serios. No, yo creo que son muy serios. Lo que pasa es que es un tema... Es un tema de eso que hablamos ahorita, que hay un pensamiento que en Barranca solo trabajo. Entonces en Barranca pues es muy chistoso, pues yo lo digo siempre, es muy chistoso que yo conozco personas que tienen acá un apartamento, que viven en un apartamento muy pequeño, y viven acá y están acá de lunes a viernes, y tienen una super casa en otra parte, y están en su casa sábado y domingo. Pues digo, pues yo prefiero tener mi casa, super casa, donde estoy de lunes a viernes, que llego todos los días y por lo menos me desconecto y estoy en un lugar cómodo, a solamente tener una buena casa donde voy, sí puedo el fin de semana, ¿sí? Entonces es un poco eso, creer en la región, creo que es el mensaje. Bueno, hoy nos acompañó Camilo Parada, gerente de Biotech Acear y uno de los empresarios más importantes de la región del Magdalena Medio.